FM y Turbo 102.3 FM. Antioquia vive, habla, se escucha y se encuentra desde su alma mater. A partir de este momento, usted está en conexión con la cultura, con la salud, con el entretenimiento, con la actualidad. Conexión Antioquia. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Conexión Antioquia para este viernes 26 de julio del año 2013. En la parte técnica nos acompaña William González y en la presentación quien les habla, Carlos González. Hoy, viernes, proseguimos con los temas que nos propone esta serie de espacios que venimos haciendo desde la semana inmediatamente anterior con la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales. En esta tarde el tema que nos convoca es el ofidismo. Vamos a conocer un poco más de este tema y todo lo relacionado con la atención y los diversos subtemas que se derivan del quehacer de este grupo, de esta corporación que investiga aquí en nuestro departamento, en nuestro país. Vamos en esta tarde a tener la compañía de los docentes e investigadores, el doctor Juan Carlos Alarcón. Él es biólogo con maestría y doctorado en biología. Muy buenas tardes, doctor Juan Carlos Alarcón, bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los oyentes. Y también el tocayo también, otro compañero del grupo, el doctor Juan Carlos Quintana. Él es biólogo con maestría también en ciencias básicas biomédicas y doctorado en ciencias farmacéuticas y alimentarias. Muy buenas tardes, doctor Quintana, bienvenido. Buenas tardes por la invitación, muchas gracias y buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien, la idea es contarle a la población, a la gente que nos escucha a esta hora en las distintas subregiones de Antioquia, todo este fenómeno que tiene que ver pues con el ofidismo, y para ello pues contamos pues con también la participación de la comunicadora Natalie Guzmán, que le damos también la bienvenida a este espacio. Buenas tardes, Natalie, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a contar un poco qué es el ofidismo, en qué consiste. ¿Cuál es como una manera de comenzar esta presentación, puesto que pues uno siempre está relacionado con las serpientes, con todo lo que tiene que ver con estos animales que de alguna manera pues siempre generan un temor, el hombre por naturaleza siempre pues creo que por instinto natural, pues se asusta con las serpientes. Sí, inclusive hay estudios en los que se asocia a la serpiente con el mayor temor que puede tener el hombre en todo el mundo. ¿No? Y sí, son importantes desde esa época, desde la Biblia, pero ya que se puede tocar el tema desde la Biblia, yo creo que, como lo decía ahora, pues es un animal que normalmente es asociado como con cosas malas, y realmente yo creo que parte de la obligación de el grupo que trabaja con los ofidios y que trabaja con este tipo de animales, pues también es mostrar cosas buenas y mostrar que en el fondo el asunto no es así, el asunto no es del todo malo, y si bien tiene evidentemente algunas cosas que son negativas para la población y que tiene la gente por qué tener miedo, también hay muchas cosas que son benéficas. De hecho, los símbolos de la curación, que son la medicina y la farmacia, tienen una serpiente en sus símbolos, en sus escudos. O sea que es una cosa que te puede decir, hombre, esto es el bien, esto es el mal,
pero que realmente nos pone a pensar que ni es una cosa ni es la otra, depende de cómo se mire, pero yo creo que hay que tener un criterio un poco más, digamos, que más igualitario en el concepto, es decir, no es que sean malos, no es que sean buenos, pero es un poco de todo. Claro, entonces ahí viene pues como toda esta simbología que hay alrededor de las serpientes y de todos los animales que de alguna manera se arrastran, ¿no? Esa es como una característica principal. Sí, claro, pero yo creo que habría que agregar un poco y es por qué para nosotros los judio-cristianos, o sea, los que estamos un poco más del lado de la Biblia y el Corán, la asociación de la serpiente es el tema también con Adán y Eva, pero si uno se va a otras culturas, en la Mesopotamia o por ejemplo en Egipto, las coronas de los faraones tenían una cobra real, pero se llama cobra real, y entonces el símbolo era como una cobra. Y en India, por ejemplo, las cobras también son objeto de adoración, y hay pues toda una cultura de verla como el bien o verla como el mal, como decía Juan ahora, y de cómo están asociadas a otro tipo de simbolismos, por ejemplo el de la medicina y el de la farmacia, esencialmente. O sea, lo que pasa es que un poco el miedo parte de que aquello que se arrastra y que toca el suelo, para nosotros es algo que es como sucio, un poco más hacia la sociedad, y de ahí parte también un poco como el miedo. Pero habría que agregar en el tema del miedo es que los accidentes, o sea, las mordeduras como tal, son más, en algunos casos, por física imprudencia de los seres humanos y no por un ataque directo del animal. O sea, el animal no muerde precisamente porque te va a comer, o sea, te va a hacer algo, sino que usted está invadiendo el espacio del animal, y hay unas consideraciones de espacio para el animal. O sea, si usted se mantiene a una distancia prudente de un animal, más o menos unos 3 metros, no intenta quitarlo del camino, o sea, no va pues con un palo, con un machete, pues se puede ahorrar uno el problema. Evidentemente algunos accidentes ocurren porque no tenemos previsión de revisar dónde estamos metiendo la mano, no nos fijamos, y suelen ocurrir en ese tipo de situaciones. Entonces ahí tenemos pues, el abrebocas de este tema en esta tarde aquí en Conexión Antioquia, todo lo que tiene que ver con las serpientes y todo lo que es las posibilidades que se ofrecen a través de también incluso de la medicina y de cómo prevenir precisamente los accidentes con serpientes, todo lo que tiene que ver con este mundo que es digno de investigarse y que aquí en Antioquia pues tiene pues también mucha prevalencia. Recuerden nuestra línea telefónica por si tienen alguna inquietud, nos pueden llamar a la línea 219-9845, 219-9845. Estamos en Conexión Antioquia en esta tarde de viernes. Entonces, en este caso, ¿cuándo comienza el hombre a relacionarse a estudiar las serpientes, a estudiar los animales de esta característica? Porque Calmet, habríamos que medirnos por allá como para el 1800, sobre la segunda mitad de 1800, sobre 1870 más o menos, se empezaban algunos estudios. O sea, el primer antiveneno producido se produjo en 1889, si no estoy mal, por un médico francés en India. Lo que hacían era sacarle veneno a las cobras, semiprocesarlo, pues hacer algo con el veneno, inyectárselo en los caballos y luego recuperar la sangre del caballo, digamos, separar los glóbulos rojos y dejar lo que queda, que se llama plasma o suero, y con eso trataban los pacientes mordidos por serpientes en India. O sea, estamos hablando de cerca de un poco más de 100 años tienen los antivenenos ya de estar en el mundo, y a partir de ese descubrimiento de Calmet o de ese desarrollo que hizo este médico, empezó todo un trabajo en el mundo con animales venenosos. Eso después fue replicado en Brasil por un doctor llamado Vital Brasil, que fundó el Instituto Butantan, que creo que es el de los institutos más viejos, o es el instituto que trabaja con animales venenosos más viejo del continente. Fue fundado en 1903, o sea que ya hoy está cumpliendo 110 años. Y ellos, el doctor Vital Brasil fue el pionero en América de iniciar el estudio de los venenos de las serpientes,
luego está el doctor Clomiro Picado en Costa Rica sobre la década del 40 y el 50, y Colombia es digamos, somos un poco más nuevos. Después del año de 1960 comenzamos el estudio en Colombia de los venenos de serpientes. Es más o menos como un recuento del cómo se inició el estudio de los animales. Eso en lo que tiene que ver con respecto al tratamiento, ¿cierto?, de los accidentes. Porque sobre más o menos 1924 se iniciaron los estudios ya particulares de qué contenían los venenos, qué dentro de los venenos provocaba uno u otro síntoma que provocaban, por ejemplo, qué es lo que produce el edema, o sea, la hinchazón durante la mordedura. Y de ahí, por ejemplo, se halló, por allá sobre la década del 70, el descubrimiento del captopril, que se hizo en un veneno de una serpiente brasilera. O sea, el captopril es una molécula derivada de un veneno de una serpiente brasilera, muy parecida a la mapana colombiana. Entonces, han habido algunos desarrollos digamos, en el tiempo que han tenido contribuciones muy positivas para el hombre, porque hoy es uno de los medicamentos de mayor consumo en hipertensión. Sí. Y ahora en los últimos 5 o 6 años, una serpiente en Asia a la que se le descubrió un pequeño pedacitico que tiene exactamente el mismo efecto que tiene el Botox. O sea, es decir, alisa la piel, el tema de las arrugas, quita las arrugas, pero sin el problema que tiene la toxina botulínica. Claro, entonces ahí podemos decir entonces que aparte de servir para antivenenos, se utilizan ya para la industria farmacéutica en general, para tratar muchas enfermedades del ser humano. Es que por eso es que desde el principio queremos insistir, y lo haremos todas las veces que sea necesario, en que esto no hay que mirarlo como una cosa mala o como una cosa buena. Yo creo que los extremos no se pueden considerar acá. Evidentemente hay cosas malas que están asociadas a los venenos, pero el mismo veneno en sí también es una cosa que puede servir para muchas cosas. De hecho, nosotros en el grupo hemos realizado algunas investigaciones que nos hacen pensar que probablemente estemos al frente de muchas cosas que tengan que ver inclusive con enfermedades como malaria y cosas de esas. Pero yo quiero rescatar 2 cosas de lo que decía Juan ahora, porque creo que es importante, digamos que dentro de la orientación que se le puede dar a las personas sobre este tema, que en el fondo es un tema que sabemos que inquieta mucho y que seguramente despierta mucha curiosidad. El primero es que normalmente las mordeduras se definen como accidentes. Eso es una cosa que no podemos dejar pasar por alto. O sea, Juan decía algo que es muy lógico y muy cierto. O sea, los animales no están para atacar a los seres humanos, son cosas que pasan. Y son cosas que pasan, y por eso se llaman accidentes. Y un accidente es todo el encuentro que suceda entre una persona y una serpiente y ocurre una mordedura. Pero es eso, es un accidente. Y normalmente los accidentes ocurren, como Juan lo decía, porque algún comportamiento imprudente o alguna cosa rara pasa. No es el común, para que todo el mundo considere que cada vez que una serpiente hay que acabarla o hay que hacer lo que sea. Eso debe quedar claro. La idea no es que las serpientes ni los persigan, no persiguen a la gente, no son asesinos pues que van detrás de uno a ver en qué momento se descuida. No, son animales y como tal ellos están simplemente ocupando un espacio, y si nosotros ocupamos su espacio, pues seguramente que puede existir un accidente. La serpiente, ¿por qué en su evolución, las que son venenosas, por qué en su evolución tuvieron que desarrollar el tener pues veneno al picar? Esa pregunta es un poco... A ver, las serpientes tienen unos 150 millones de años, o sea, están por allá muy atrás evolutivamente, vienen por ser reptiles, obviamente están, digamos, muy atrás. Y las formas venenosas se desarrollaron hace unos 90 millones, o sea, como 60 millones después de que aparecieron. Una de las teorías que hay con respecto al tema del veneno es que una de las glándulas, un par de glándulas salivales que quedaban, digamos, detrás de la comisura de la boca, donde se acaba la boca de las serpientes,
evolucionaron como un medio eficiente para la caza y la alimentación. O sea, las serpientes que no son venenosas, por ejemplo las boas, o sea, matan por constricción, que es simplemente enrollar la presa sobre el torso, o sea, sobre digamos el pecho de los animales, y empiezan a comprimir los animales para que cada vez que éste respire profundo, tratando de tomar más aire, y expulsa el aire, ellos se cierran más, hasta crearle al animal que está preso en esa situación, una muerte por asfixia. Así es que los animales, digamos, tienen su procedimiento. Que es un método pues, que puede ser un poco complicado para animales que evidentemente eran mucho más pequeños y otras presas mucho más grandes y más difíciles de atrapar, hubo una evolución para morder la presa y que la muerte fuese mucho más rápida con respecto a la muerte que ocurre por asfixia mecánica, que es lo que pasa en los animales que no son venenosos. Digamos, eso es una de las teorías, y puede ser la teoría más acertada de por qué finalmente terminaron siendo unas venenosas y otras no. Pero entonces, añadiendo a la respuesta que nos daba el doctor Alarcón, es que entonces las que son de alguna manera venenosas buscan es otro tipo de, no persiguen al ser humano como tal, sino que persiguen es otro tipo de animales, claro, no, para su alimentación. El veneno en las serpientes está para paralizar, matar y digerir y ayudar en la digestión de la presa. Por ejemplo, hay algunos animales como las corales o las cascabeles suramericanos, porque las cascabeles de Centro y Norteamérica son muy diferentes, muerden y lo que provocan en el animal es parálisis de cabeza, por ejemplo en los humanos cuando hay accidentes es de cabeza hacia abajo, o sea que empieza una parálisis facial, luego las manos, luego los pies, luego la caja torácica y se muere pues por asfixia. Pero en los animales que son mordidos lo que provoca es una parálisis motora y el animal se queda quieto y sigue vivo, obviamente. Y por ese proceso de parálisis los animales finalmente terminan muriendo. Digamos que un poco el tema con el veneno es ayudar a paralizar la presa para que no se vaya. Ayuda a matar la presa y en algunos casos, entonces también esos venenos tienen componentes que ayudan a ir degradando la presa para el proceso de digestión, que en una serpiente es un proceso mucho más largo que en el resto de animales, dura más o menos entre 5 y 9 días. O sea, entre comer y defecar al final del ciclo hay más o menos unos 9 días. Para nosotros ese ciclo es supremamente mucho más corto, que va, si no tenemos problemas de tipo pues, de colon, está sobre las 24, máximo 48 horas entre comer y defecar lo que nos comemos. Muy bien, estamos a esta hora de la tarde hablando de serpientes, del ofidismo, todo lo que tiene que ver con esta ciencia, con esta manera pues de encontrar tanto pues los antídotos y también aprender un poco más, puesto que en Colombia tenemos pues una gran variedad de serpientes. A esta hora de la tarde, recuerden pues nuestra línea telefónica por si tienen alguna inquietud, antes de darle el cambio a nuestra compañera Lina, es el 219-9845, 219-9845, por si ahí tienen alguna inquietud con nuestros investigadores expertos en este tema que están aquí en Conexión Antioquia. Vamos entonces con Alina Castrillón a esta hora de la tarde aquí en Conexión Antioquia. Muy buenas tardes, Alina. Hola, muy buenas tardes, un cordial saludo desde el municipio del Carmen de Viboral en esta tarde de viernes con este tema tan interesante de los ofidios y precisamente pues esa situación que se presenta lastimosamente en muchos de nuestros municipios en donde todos los ofidios son considerados prácticamente pues los enemigos de la comunidad. En el caso de las serpientes, recuerdo mucho mi experiencia en el municipio de Puerto Berrío, en donde de inmediato se veía una serpiente, se le cortaba la cabeza por costumbre de muchas personas con las que tuve cercanía, pues fuera venenosa o no. Yo quisiera que ahondáramos específicamente en la situación de estas especies cuando, aunque muchos no creerían, son víctimas precisamente de la
fauna silvestre cautiva, de la comercialización que se hace de estas especies. ¿Cómo está esa situación en nuestro país? Porque bien sabemos que son muchas las especies que empiezan a desaparecer por ese tráfico ilegal, pero también quisiera que habláramos de otro de los fenómenos que uno se encuentra muy comúnmente cuando viaja por las carreteras de nuestro país, y de los animales muertos en la vía. Por ejemplo, en ese caso, los accidentes en carreteras y el tráfico ilegal que tanto están incidiendo en la desaparición de las serpientes en nuestro país. Bueno, profesor Alarcón. Pues, a ver, lo que pasa es que estamos haciendo una conjetura. El tema de los accidentes en una carretera, eso es, pues eso es nosotros no tenemos absolutamente ninguna precisión sobre eso, porque eso sí que es un accidente. O sea, simplemente que las carreteras proporcionan una cierta condición de calor y algunas cosas, y eso hace que los animales tengan la posibilidad de transitar, y que casualmente pase un auto, pues eso es una cosa que, o sea, eso es muy difícil de controlar. Ahora, evidentemente el tema que tiene que ver con los animales y la fauna, nosotros en Colombia somos un país, digamos que especialmente duro en las leyes que tienen que ver con los recursos naturales y con todo lo que tiene que ver con el acceso al recurso genético de nuestros animales y de nuestra flora. Es cierto, nosotros lamentablemente con las serpientes y con muchos animales de la fauna silvestre los utilizamos indebidamente. Por fortuna también las autoridades ambientales, en cumplimiento de la normativa que existe, pues muchas veces logra decomisar animales, y muchos de estos van a los sitios que deben ir o vuelven necesariamente a repoblar las regiones que normalmente habitan. Yo creo que con lo que empezaba ella es una cosa que llama mucho la atención, que le cortaban la cabeza siempre en el sitio porque consideraban que todas eran venenosas. Bueno, sobre esto hay dos cosas. Lo primero es que obviamente el miedo es algo que cada uno maneja, y que efectivamente es muy difícil de decirle a una persona que no les tenga miedo. O sea, digamos que en principio hay que decirle a todo el mundo que son animales con los que no se deben involucrar. O sea, no son animales con los que se pueda jugar, no son animales con los que, si una persona no tiene experiencia, deba asumir que puede tocarlos o que puede acercarse, porque pueden ocurrir precisamente los accidentes. Entonces yo creo que si nosotros pensamos, como lo decíamos desde el inicio, en que nosotros no somos las presas, ni nosotros somos los animales que ellos están buscando para atacar, pues seguramente no vamos a tener accidentes, salvo que, como decía Juan, nosotros tengamos alguna imprudencia. O sea, si nosotros vemos un hueco debajo de un árbol y vamos y metemos la mano, pues no solamente puede tener una serpiente, puede tener cualquier animal y pueden ocurrir los accidentes, pero ese tipo de cosas pasan porque nosotros cometemos la imprudencia. Nosotros somos muy dados a tener, digamos que eventos que generan actos imprudentes. Por ejemplo, si alrededor de las casas nuestras hacemos un arrume de tejas, hacemos un arrume de leña, hacemos un arrume de un montón de cosas, pues probablemente, o basuras, probablemente eso traiga a presas de las serpientes. Entonces, primero llegan los ratones, después van a llegar las serpientes detrás de los ratones. Y nosotros somos, en últimas, el indirectamente afectado, porque somos los que participamos del proceso. Entonces nosotros, yo creo que lo que sí tenemos es que tener conductas que de alguna manera sean consecuentes y procedentes para evitar este tipo de cosas. Claro, hay que hacer una recomendación a todo el mundo, y es que si una persona no sabe si un animal es ponzoñoso o venenoso y no distingue entre el uno y el otro, debe asumir que es venenoso, porque si no también puede ocurrir un accidente precisamente por eso. Pero eso no tampoco da una patente para acabar con el animal simplemente asumiendo que es venenoso. Simplemente no nos metamos con él y ya está. Eso, ¿cómo es la reacción inicial que debe asumir una persona ya más racional, de una manera más consciente, al encontrarse con una serpiente en un momento determinado, deservando o haciendo alguna labor en el campo? Bueno, para eso, digamos, hay que, digamos, como anotar un par de cosas. Lo primero es que una serpiente venenosa de una no venenosa pueden ser, digamos, diferenciables o distinguibles a simple vista, si se aprenden pues algunas claves
muy sencillas, la forma de la cabeza, la forma del ojo. Pues las serpientes venenosas normalmente tienen la pupilita como la de un gato, ¿cierto? Las no venenosas la tienen redondas, salvo alguna excepción que ahora la digo. Las escamas, por ejemplo, de las serpientes venenosas se ven como rugosas, como cuando uno arruga una hoja de papel y vuelve y la trata de estirar. Esa piel es poco brillante, es una piel como más bien opaca, ¿cierto? La forma de la cabeza es en forma de triángulo o de lanza, las escamas del dorso de esa cabeza son muy pequeñas, mientras que las no venenosas pues son todo lo contrario, son lisas, son brillantes, con el ojo grande, la pupila es redonda, la cabeza es un poco más ovoide, ¿cierto? Digamos, eso le permite a uno diferenciar. Frente a la duda, entonces lo mejor es ¿cuál? No, pensar más bien que es venenosa y mantener una distancia. ¿Cuál es, digamos, la distancia prudente que hay que tener con un animal? Entonces, un animal cuando va a morder se abalanza y puede recorrer una distancia que es equivalente a la mitad del largo del cuerpo. El animal venenoso más grande que hay en América mide hasta 4 metros. O sea que usted estando a 3 metros está a salvo de que lo muerda. Mire que es una lógica que para uno puede ser poco práctica. Uno dice, si usted está más o menos a 3 metros, sabe que está. Si el animal se le acerca o corre hacia uno, por simple movimiento, pues uno sigue manteniendo la misma distancia. Esa es la primera. La segunda es que cuando se está, por ejemplo, observando y se encuentra un animal, ¿qué es lo más fácil de hacer? Entonces, se puede cortar una vara larga, ¿cierto?, de un árbol, y con la vara tratar de alzar la serpiente o ahuyentarla sin molestarla. Entonces, usted que el animal se va a poner muy nervioso o se va a mover, deje el animalito y espere que él solo se vaya. Porque también es nuestra imprudencia entonces pensar que como yo soy el animal de 2 pies, perdóname la expresión, entonces yo tengo la prevalencia porque yo soy el que se supone que pienso, y el otro... El más grande. Claro, yo soy el más grande, resulta que hasta los caballos son mordidos y son más grandes que nosotros. Otra situación cuando se va, por ejemplo, de camping, de paseo, es caminar mirando hacia el suelo. Yo recuerdo una frase que me decía mi abuelo, y cuando voy a conferencias la digo mucho, y es, vea, mi hijo, si usted no mira para el suelo, no se encuentra un billete. Si usted va en el monte y no mira para el suelo, pues probablemente o no ve el hueco, o no ve pues el barranco que estaba, porque, ay, el pajarito tan lindo, y resulta que... Y lo otro es no correr si usted es un animal, porque usted no sabe qué hay detrás suyo. Usted de pronto ve un animal y lo que hace es que se asusta y arranca y se va. Hacer ruido cuando se camina, por ejemplo, con un palo, ¿cierto?, grueso, a manera de soporte, permite generar una vibración para que si el animal está en el camino, la vibración espante la serpiente. Antes, por natural reacción del animal, tiende a huir más fácil. Sí, claro, o sea, si usted ve que alguien viene que es más... Yo le pongo un ejemplo, usted va caminando por una calle a las 11 de la noche, y usted mide 1,75 m, y viene un tipo de 2 metros, así, macancán, grande, y usted cree que le vio un cuchillo, ¿usted qué hace? Sí. Pues usted lo primero que hace es que voltea y arranca. Cambia de... Es exactamente lo mismo, o sea, sí, uno siendo el más pequeño, entonces la tendencia es a irse. ¿Por qué ocurre el accidente? Es cuando usted no hace o el suficiente ruido, o no se percata, se encuentra ya el animal, ¿cierto? Y entonces el problema está cuando yo ya trato de retirar al animal sin o tener claro cómo hacerlo, o simplemente por física improvisación o imprevisión trato de hacerlo. Entonces, digamos, es un poco cómo conservar las distancias, ¿cierto? Si usted cree que no es capaz de, no se le arrime, rodee el animal, él no sale detrás de usted. O sea, si usted tiene que cruzar un camino y la vía ahí, pues mire con cuidado alrededor, rodee el animal, déle un espacio suficiente y déjelo ahí. Inclusive, probablemente puede estar dormido el animal en el camino y ni siquiera se ha percatado de que usted está ahí. ¿Ven? Entonces, tiene mucho que ver es como con la capacidad y, obviamente, perdónenme, uno no puede decirle a alguien, no tenga miedo, porque es pues prácticamente imposible, o sea, pero también ocurren los extremos que van al otro lado. Yo recuerdo un caso de un niño mordido por una coral en el municipio de Santa Bárbara, y el tío tomó una coral venenosa pensando que no lo era, y se la dio al niño. Y el niño estuvo con esa coral como 4 o 5 horas con ella en un bolsillo, y la sacaba y la metía, y nunca lo mordió. Y en un momento metió la mano para empezar a sacar, y el animal lo mordió en la palma de la mano. Sí. Y era física, o sea, pues física, digamos un físico error. Claro, tampoco es para tenerlas de mascota. Claro, sí, es exacto lo que preguntaron al comienzo, que qué pasa con la fauna. Las serpientes son sordas, no tienen orejas, no tienen oído, entonces no escuchan. Entonces,
esencialmente no son susceptibles de domesticar. O sea, la base de la domesticación es que el otro animal o el otro aprenda, escuche órdenes. El que es sordo, en este caso las serpientes, usted no puede, ay, es que me está mirando muy linda, vea. ¿Cómo? Pues si ni siquiera te escucha. 2, no tiene párpados, entonces siempre tiene el ojo abierto. Y entonces el animal puede estar dormido y usted dice, véala como me está mirando, y es que no tiene párpado, entonces como no tiene párpado, no, duerme con los ojos abiertos. O sea, esos son cosas que las personas desconocen, y entonces, pero mire, y se lo digo porque yo soy de un pueblo cercano a Puerto Río incluso, y cuando estaba niño, antes de trabajar en un poco de manipular animales, tenía como ese pensamiento, ¿cierto? No ve la serpiente y eso, la ley del machete, entonces inclusive hay pues un montón de mitos que si usted se la encuentra en el camino, entonces córtele la cabeza y vaya a buscar agua bendita y échele, y que si eso sale pues brincando, es que era un maleficio que le estaban haciendo, y todo lo que usted quiera alrededor de los mitos alrededor están muy asociados con eso, pero en realidad conocer un poco los animales evitaría que uno tenga un accidente fácilmente. Pero alrededor de eso también hay extinción de especies, o en esto hay peligros, hay especies en peligros de extinción. Sí, claro, o sea, mira, uno tiene la idea que, pues, hay una idea, por ejemplo, que es, si usted mata una, pues ahí está la otra, y ellas no andan pues en camarilla, no andan juntas. Y digamos, en la naturaleza hay unos procesos que, aunque uno no lo crea, un animal que es venenoso tiene otro animal más grande que se la puede comer. Incluso hay una serpiente no venenosa que es negra, totalmente negra, que se come la mapaná. Entonces, cuando usted empieza a matar la que es negra, que se llama clelia o cazadora negra, usted puede hacer que la población de mapaná aumente. O sea, si usted mata una, pues en realidad está afectando el control biológico que ejerce esa no venenosa sobre la venenosa. Y eso lleva a que una población disminuya y otra, digamos, aumente. Y en otros casos, la intervención del hombre por minería o por tala o por otras condiciones también van acabando un poco con las poblaciones. Por ejemplo, las boas se han visto afectadas en los últimos años porque se volvieron animales, digamos, de uso, entre comillas, doméstico, por lo que expliqué, son sordas, entonces el uso doméstico queda un poco ahí en entredicho, y porque se empezó a hacer una explotación comercial de los animales para el tema pues de curtir los cueros y hacer bolsos, botas, correas, que son muy apetecidos. Y eso genera también en algunos lugares, no voy a decir pues que en todos, donde la gente empieza a ver el tema de la piel de las serpientes como si eso fuera un recurso inagotable, y empiezan a cazarlas y entonces a matarlas porque hay que vender el cuero, porque eso es muy costoso, y generan todo un problema de extinción de especies que en el transcurrir de los años se va volviendo primero más difícil encontrarlas, y hasta que finalmente simplemente el animal desaparece del medio donde debería estar. Muy bien, y estamos a esta hora de la tarde desarrollando este tema del ofidismo, de las serpientes, con la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales. En esta oportunidad nos acompañan los doctores Juan Carlos Alarcón, biólogo, y también Juan Carlos Quintana, bacteriólogo con maestría en Ciencias Básicas Biomédicas. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya continuamos con este apasionante tema muy interesante de ofidismo aquí en Conexión Antioquia.